Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar a la Universidad Nacional de Educación a Distancia que nos acoge, y muchas gracias a la Fundación Jiménez Abad, que siempre que me invitan, siempre lo digo porque es verdad, y además me hace pues una particular ilusión, en primer lugar por el cariño, pues al ser de Zaragoza, siempre que tengo la oportunidad presumo, al ser de Zaragoza pues le tengo un particular cariño. En segundo lugar porque aunque yo no le conocí personalmente, pues bueno, pues cuando uno es letrado y encima aragonés, pues es inevitable acordarse de la figura de Jiménez Abad. Y en tercer lugar, pues porque me ha tenido la oportunidad, ya no solo en la figura de Pepe Tudela, que como han podido comprobar, pues es buen amigo, sino también otros muchos buenos amigos que están aquí. Y efectivamente yo me creo, ¿no? Me creo, soy un firme defensor del Parlamento. He hecho un paréntesis en mi vida profesional, además lo digo así, he hecho un paréntesis en mi vida profesional, pues con la finalidad de aprender otras cosas, pero siempre con, y además esto lo defendemos en el despacho, con una vocación del servicio al interés público, pues en este caso desde el ámbito privado, ¿no? Bueno, dicho lo cual, yo he de confesar que cuando me dijeron el título de la ponencia, dije partidos en el Parlamento, y luego vi la ponencia de mi compañero Manolo Delgado, que se ha ido a sufrir ahora a la Junta Electoral Central, y decía, bueno, pues ya está, estoy muerto, ¿no? Siempre te pasa que cuando vas detrás de una ponencia, pero hice pues lo que hay que hacer, que es hablar con Manolo y decirle, oye, ¿tú de qué vas a hablar? ¿No? Con la finalidad de no pisarnos, aunque lógicamente hay elementos de coincidencia. Y la verdad es que el planteamiento es complejo. Yo no había abordado, claro, abordar el Parlamento desde la perspectiva de los grupos parlamentarios, pues es muy interesante, y este año he tenido la oportunidad de trabajarlo en un par de trabajos con motivo del merecidísimo, y también siempre que tengo la oportunidad lo digo, merecidísimo homenaje a nuestra Constitución. Pero desde el punto de vista del partido político en sentido estricto, pues verdaderamente planteaba una dificultad, ¿no? En este sentido, quiero pasar a señalar de lo que voy a hablar. Bueno, una necesaria cuestión previa sobre la que voy a pasar muy rápido, porque en realidad mi compañero Manolo Delgado lo ha dicho en gran medida, aunque yo focalizo más en este caso en la vertiente del partido parlamentario. He querido dividir mis palabras desde tres perspectivas, que es, oye, vamos a ver en el ciclo de vida natural del Parlamento, que es una legislatura, cuál es la presencia de los partidos políticos al comienzo de la legislatura, durante la legislatura y al final de la legislatura. Y voy a referirme a los partidos políticos, no a los grupos parlamentarios, aunque en ocasiones vamos a ver cómo esa disociación pues es compleja, ¿no? Decía un compañero veterano, un compañero muy veterano mío, que el derecho parlamentario, es una definición que me gusta mucho del derecho parlamentario, es la confluencia del derecho y la política con una alta dosis de sentido común, ¿vale? Eso es como mejor se aplica el derecho parlamentario. Bueno, pues a la hora de tratar un tema como el de los partidos políticos en el Parlamento, verdaderamente la confluencia del derecho y la política se decanta en gran medida por el funcionamiento de la política y por una realidad difuminada del derecho, que es el de los precedentes y el de la práctica parlamentaria. Decía que voy a pasar muy rápido por la cuestión previa. Bueno, aquí reflejo el ciclo de vida de los partidos políticos, pues porque es verdad, tanto desde el punto de vista de su devenir natural histórico, que lo ha reflejado muy bien Manolo Delgado, y también con la finalidad de transmitir aquello que voy a comentar, ¿no? Cuestión previa, partidos políticos y grupos parlamentarios. Es verdad que son muy escasas las menciones que se hacen a los partidos políticos en las normas que tienen, digamos, un ámbito estrictamente parlamentario, pero sí que es verdad que hay menciones en las normas que regulan los partidos políticos a los grupos parlamentarios. Yo creo que aquí uno de los grandes debates ya superado, pero en su momento encendió numerosos debates, fue el referido el derivado de la ley de partidos políticos del año 2002,
cuando se planteó el nuevo mecanismo de la posibilidad de disolución de los partidos políticos y en qué medida, digamos, el quehacer, la actuación, las declaraciones, las resoluciones de los grupos parlamentarios podían ser imputados a los partidos políticos. Esto, nuestro Tribunal Constitucional concluyó que sí que era, en la muy interesante sentencia del 2003, sentencia 48-2003, que a su vez acogió la sentencia que había marcado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y particularmente una sentencia muy conocida en este ámbito, que es la del Partido de la Prosperidad en Turquía, desde el punto de vista de que cabía perfectamente la posibilidad de imputar al partido político aquellas actuaciones que hubiesen llevado a cabo sus representantes en el Parlamento. En este sentido, había una vinculación, ahora sí, de naturaleza jurídica entre, o al menos con consecuencias jurídicas, entre ese actuar por parte de los grupos parlamentarios o con respecto de los partidos políticos. No entro en el debate, insisto, porque ya lo ha mencionado Manolo Delgado, porque hay numerosos profesores que lo han tratado. Yo he echado de menos que se mencione a uno, aunque solo sea por compadreo profesional y porque verdaderamente admiro su trabajo, que es la figura de Nicolás Pérez Serrano, que también analizó muy bien los grupos parlamentarios. No, insisto, no entro en ese debate. Hay una sentencia, si alguien quiere, yo creo que hay dos sentencias clave para tratar los pronunciamientos jurisprudenciales respecto de la naturaleza de los grupos parlamentarios y, digamos, su grado de vinculación con los partidos políticos. En el caso del Tribunal Constitucional, es la sentencia del año 1990, creo que es 36 o 37, ahora mismo no recuerdo, 36-1990. Y luego en el caso del Tribunal Supremo, la sentencia de 5 de marzo de 2014, que no sé si es exactamente a la que se refería Manolo Delgado, pero que en todo caso hace, digamos, una trazabilidad de las diferentes posturas que hay respecto del posicionamiento, de la relación, de la naturaleza jurídica de los grupos parlamentarios, ¿no? Bueno, sería un debate muy largo. Yo aquí no quería dejar de mencionar, tampoco porque es una postura en cierta medida discrepante, que la sentencia, tanto el Tribunal de Karlsruhe ha dicho que los grupos son órganos del Bundestag, y en Italia hay un par de sentencias relevantes que ponen de manifiesto que son órganos internos, en este caso un pronunciamiento respecto del Senado, y además precisamente vinculado a temas laborales, a temas de contratación laboral, negándoles en todo caso, sin embargo, personalidad jurídica, lo cual planteaba, y no quiero ahondar más en lo que ya se ha señalado en la ponencia anterior. Y me adentro en primer lugar en los partidos políticos al comienzo de la legislatura. La verdad es que Internet nos ha facilitado mucho la vida, entonces con uno utilizar un PDF, meter control F y voy a ver dónde se menciona partidos políticos, formaciones políticas, coaliciones, y bueno, voy a analizar dónde se mencionan como tal a los partidos políticos. Si no mete grupos parlamentarios son 200 resultados, pero si no mete partidos políticos se pone de manifiesto como verdaderamente el reconocimiento jurídico de los partidos políticos en la vida interna del Parlamento es muy escaso, ¿no? En este sentido, se habla en momentos muy puntuales, ya en vinculación al comienzo de la vida parlamentaria. En primer lugar, y Manolo Delgado sabe mucho sobre esta materia, la legitimación de los partidos políticos para recurrir la proclamación de candidatos y la proclamación de electos, ¿no? No lo he mencionado aquí. Este segundo punto es importante porque los reglamentos de las cámaras, y no lo podemos olvidar, reconocen ya todos los derechos y privilegios a los candidatos que han resultado, a los diputados, lo que llaman los diputados y senadores electos, ¿no? Hay un conjunto ya, de hecho, un reconocimiento global desde el momento en el que se da la proclamación de candidaturas, que si no me falla la memoria es 3 días después propiamente de las elecciones, tras el paso de los plazos temporales. Desde ese momento
tienen reconocidos los derechos, y existe una legitimación activa por parte de los partidos políticos para impugnar los recursos, ahora lo veremos, contencioso electorales. En segundo lugar, lógicamente, el momento de la constitución de los grupos parlamentarios, y en tercer lugar, la referencia a los grupos políticos en el artículo 99 de la Constitución, que en el marco de nuestro sistema parlamentario de gobierno es particularmente relevante desde el punto de vista de que se da en un momento, en un intertemporal posterior a la constitución, lógicamente, de las cámaras, y con carácter previo a la potencial investidura de un presidente del gobierno. El compañero Manuel Delgado decía que era un reconocimiento colateral. Bueno, ha habido mucho debate en la Constitución a los grupos parlamentarios. Vamos a ver cómo en la práctica no es un reconocimiento a los grupos parlamentarios desde el punto de vista de cómo está articulado. En referencia a la legitimación activa, pues efectivamente los partidos políticos tienen legitimación activa para recurrir la proclamación de electos. Es un reconocimiento que les da la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, tanto en lo que se refiere a lo que se llama el recurso contencioso electoral, como en el recurso de amparo electoral. Y esto es relevante desde el punto de vista de que es de los pocos supuestos relacionados con la vida parlamentaria, y aquí ya estamos en vida parlamentaria, en el que hay una legitimación activa de los partidos políticos. Porque a partir de este momento, desde el punto de vista de los tribunales, desaparecen, ¿no? Con todos los matices que luego introduciré. El segundo supuesto es, lógicamente, la constitución de los grupos parlamentarios. A ver, yo he de confesar que desde que preparé las oposiciones, ya no quiero recordar, porque no me acuerdo si esto lo dábamos en Derecho Constitucional, yo los artículos concernientes a la composición de a la constitución de los grupos parlamentarios son los artículos peor escritos de todo el reglamento, ¿vale? Desde el punto de vista de que el derecho tiene que tener claridad, sencillez, simplicidad. Bueno, eso se abandonó hace mucho tiempo, pero verdaderamente es que son ciertamente farragosos. O yo ya no sé si me he dejado influir por lo que ha sido el devenir de la interpretación, de la deformación, del cambio. Esto sí que es verdaderamente una mutación reglamentaria lo que se ha hecho con estos artículos. Pero lo que sí que es verdad es que hay una vinculación a los partidos políticos. En este sentido, lo primero que se dice es, oye, no puede haber un grupo parlamentario que pertenezca, no se puede constituir grupo parlamentario separado, diputados que pertenezcan a un mismo partido, ¿vale? No puede darse esa circunstancia, no puede haber dos grupos parlamentarios populares, y tampoco pueden formar grupo parlamentario separado los diputados que al tiempo de las elecciones pertenecieran a formaciones políticas que no se hubieran enfrentado. Bueno, pues aquí sí que es una primera manifestación de que la vida parlamentaria y el funcionamiento de unos órganos tan relevantes como son los grupos parlamentarios, inicialmente, en su régimen, desde el punto de vista ontológico, están condicionados por la pertenencia a un determinado partido político. Y en el caso del Senado, pues es muy similar. Los senadores que hayan concurrido a elecciones formando parte del mismo partido, federación, coalición, no podrán formar parte de más de un grupo parlamentario, y se añade, desde el punto de vista de su denominación, es necesario que sea conforme con la del partido con el que hubieran concurrido a las elecciones. Esto es incluso un condicionamiento nominativo, ¿no? Que no deja de tener su relevancia y su repercusión. Es verdad que desde este punto de vista tampoco podemos olvidar que en determinadas ocasiones nos hemos encontrado con grupos parlamentarios que están compuestos por formaciones políticas diferentes, más allá de la realidad del grupo mixto. Y aquí me he ido a dos ejemplos extremos desde el punto de vista temporal. En la legislatura constituyente, el Grupo Parlamentario Comunista, que estaba formado por los diputados del Partido Comunista de España y por los diputados del PSUC. Y en la actual legislatura, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea,
del que forman parte diputados. Yo al principio confieso que había puesto solamente Podemos, Izquierda Unida, En Comú Podem y En Marea, pero se me había olvidado que están los de Equo y no sé si me he dejado alguno. Voy a ser absolutamente sincero, me negué a repasar un gesto de vagancia por mi parte, pero me negué a repasar los 67 diputados a ver a qué partido político pertenecían, pero al menos hay 5 formaciones políticas. Y esto tiene relevancia. Esto tiene relevancia y yo he tenido la oportunidad de comprobarlo, como en determinadas ocasiones, cuando tú mantienes una interlocución con el portavoz en una determinada comisión de este grupo parlamentario, te señala que la toma de decisiones estará condicionada a que la totalidad de las fuerzas políticas puedan estar de acuerdo con ese posicionamiento. Con lo cual, se pone de manifiesto que esa unidad que se presume consustancial a las características de cualquier grupo parlamentario distinto del mixto, no es real en alguna de las fuerzas políticas que nos encontramos, y en particular, bueno, pues la particular idiosincrasia yo creo que todos conocemos resumidamente por lo que conocemos como Podemos, que tiene pues una particularidad muy grande, ¿no? Encontré en este sentido, y simplemente lo he dejado aquí a modo de manera documental, pues un trabajo que se publicó en el País, elaborado en colaboración con el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, pues unos profesores de la Universidad Carlos III, que analizaron que entre 1977 y 2017 ha habido 101 partidos políticos en las cámaras. Algunos eran partidos con denominaciones muy parecidas, pero que no tenían exactamente las mismas características. Bueno, aquí se lo he puesto por mencionar, simplemente por curiosidad, porque me llamó la atención desde el punto de vista de la cantidad de partidos políticos que ha habido como tales, ¿no? De formaciones políticas. Y hasta aquí hemos hablado de la influencia de los partidos políticos en la constitución de los grupos parlamentarios, en este momento inicial, digamos, de la vida de la Cámara, tan relevante. De hecho, es la primera decisión que toman, más allá de la sesión constitutiva de la elección de los órganos de gobierno de la Cámara, es la primera decisión propiamente dicha que toman de la de constitución de los grupos. Bueno, aquí yo quiero mencionar cómo se ha ido desvirtuando y cómo ha quedado el partido político en el seno de los grupos parlamentarios, fruto tanto de esa farragosidad del reglamento, de la actuación de los órganos de gobierno de la Cámara. Una de las grandes ventajas cuando estás en excedencia es que puedes decir lo que quieras. Entonces, en otros casos debes ser más prudente, ¿no? Claro, es que las mesas a lo largo de las legislaturas, con perdón, ¿qué precedente nos apetece hoy, ¿no? Entonces, la toma de decisiones respecto de los grupos parlamentarios, de la constitución de grupos parlamentarios, ha sido particularmente llamativa. Y luego no le resto algo de culpa, la verdad es que estoy muy crítico últimamente al Tribunal Constitucional. Confieso que estoy muy crítico, sinceramente, porque creo que tiene un punto de responsabilidad importante respecto del abuso de la figura del decreto ley en España, pero ese es otro debate, ¿no? Y yo lo he resumido en 3 situaciones que se han dado, o digamos que amparan todas las... no sé si todos los supuestos que se han podido plantear, pero sí al menos los más relevantes. En primer lugar, lo que es una necesidad, ¿no? La necesidad, que es la existencia del grupo mixto. No entro en el debate respecto de la figura de los diputados no adscritos, pero sí que, bueno, aquí se ha difuminado parcialmente el partido político, aunque no desaparece del todo. Por eso no digo una eliminación del partido político dentro del grupo mixto, pero sí se ha difuminado parcialmente, desde el punto de vista de que, bueno, al final no dejan de tener que estar agrupados en un órgano como el grupo parlamentario mixto, con la finalidad de poder desempeñar su labor bueno, de una manera, digamos, de una manera útil dentro del Parlamento. En segundo lugar, pues un subterfugio que fue, que a mi juicio lo que hizo fue reafirmar al partido político, que fue la creación de agrupaciones dentro del grupo parlamentario mixto. Ahora lo veremos. Y luego lo que yo considero una barbaridad, a lo mejor me he pasado con la expresión, pido disculpas por ello, que es
directamente hacer desaparecer al partido político. En este caso voy a utilizar de referencia la sentencia del Tribunal Constitucional de 2017 que se pronunció respecto del, y por cierto, dándole la razón al grupo nacionalista catalán de la antigua Convergencia y Unió en el Senado, al que se le había negado por parte de la mesa de la Cámara la posibilidad de constituir grupo. Yendo muy rápido en lo primero, el grupo mixto. Estos son meras estadísticas que he hecho, pero para que vean, en primer lugar, que es muy variable la composición inicial y la composición final del grupo mixto, atribuible a muy diferentes causas que van no solo desde el transfugismo, sino de rupturas de auténticos pactos políticos, ¿no? Llama la atención en particular en la tercera legislatura, como ahora veremos, que fue la legislatura, particularmente si todos recordarán, de la coalición popular con la disgregación del Partido Liberal y de lo que era el PDP, el Partido Demócrata Popular, con respecto de Alianza Popular, ¿no? Pues bueno, que vean, digamos, la variación, porque no es una cuestión menor el volumen de diputados que formen parte del grupo mixto. Pues en el caso del Senado, pues también tenemos, cambios cifras muy variables, ¿no? de una legislatura a otra. Lo que sí que es importante aquí también, que incluso algunas normas han ido recogiendo la necesidad de que se guarde un equilibrio. Aquí pongo el ejemplo del reglamento de la Asamblea de Murcia, que es donde se llama dentro del grupo mixto al más adecuado al equilibrio en la presencia de las distintas fuerzas políticas y diputados que lo integren. Es verdad, como decía Manolo Delgado, que es raro encontrarte con problemáticas. Yo, en mi experiencia, tanto yo sí que he estado unos años en el Senado y otros en el Congreso, en ninguna de las dos cámaras hemos encontrado problemas de funcionamiento, de dinámica del grupo parlamentario mixto, y cuando ha habido algún problema, digamos, no el jefe del Estado, pero sí el presidente de la Cámara ha ejercido una labor de moderación y arbitraje que ha sido bastante eficaz. Y remarco este auto del Tribunal Constitucional del año 2002, donde se pronunciaba, si no me falla, precisamente en referencia a la figura del diputado no adscrito, pero yo recalco este párrafo porque lo considero de particular interés en el sentido de que se le dice al diputado que es miembro del grupo mixto, y no nos olvidemos de la teoría de la representación clásica, dice, bueno, incluso pueden seguir haciendo valer los intereses concretos de los votantes de la formación política para la que salieron elegidos. En este caso era fruto de un fenómeno de transfugismo, pero es trasladable a cualquiera de los diputados pertenecientes a diferentes fuerzas políticas que forman parte del grupo mixto. Es decir, no nos olvidemos de la posibilidad, y yo diría incluso de la obligación para con sus representados, la obligación al menos política, sería más matizada desde el punto de vista jurídico, pero al menos política, de velar por los intereses de sus representados. Subterfugio. Bueno, aquí la verdad es que lo que es muy interesante, no iba a hacer la transcripción entera, pero es muy interesante de verdad la resolución que se adoptó en su momento por parte de la presidencia de la Cámara para crear la figura de las agrupaciones dentro del grupo mixto en la tercera legislatura, fruto de este volumen de personas que pasaron a formar parte del grupo mixto, ¿no? Es interesante desde el punto de vista de que da una explicación muy razonada, vinculada precisamente a ese funcionamiento grupocrático de nuestras cámaras, de por qué se hacían necesarias estas agrupaciones. Y la verdad es que se les dota de un régimen jurídico muy similar al de un grupo parlamentario integrado dentro de otro grupo parlamentario, pues en su régimen de constitución, en la asistencia a la Junta de Portavoces con voz y con voto ponderado, en la posibilidad de formular enmiendas a los proyectos de ley y en la posibilidad de ejercer las iniciativas que teóricamente el reglamento única y exclusivamente reconoce para los grupos parlamentarios, ¿no? Bueno, en realidad aquí lo que nos encontramos es, por un lado, ante el reconocimiento jurídico del partido político, porque esto sí que es un reconocimiento jurídico del partido político vía resolución, y por otro lado, a través de un instrumento
pues sinceramente, de un instrumento de creación de una suerte de grupo parlamentario sui generis para atender una realidad concreta. Y vuelvo a trasladar a esa frase de ese compañero mío, pero que me la creo, es que el derecho parlamentario requiere de mucho sentido común, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no haya límites, pero requiere de mucha flexibilidad y de mucho sentido común. Y lo tercero es, pues, una barbaridad, ¿no? Al final, en el Senado, y estoy hablando de memoria, con lo cual a ver si no me equivoco, en el Senado necesitas 10 senadores para constituir un grupo parlamentario, y en todo caso, al final de cada periodo de sesiones no puede haber un número inferior a 6. Si me he equivocado en alguna cifra, lo lamento, porque aquí estoy tirando absolutamente de memoria. Claro, aquí nos encontramos con la circunstancia de que el Grupo Parlamentario de Convergencia Democrática de Cataluña, la formación política en este caso de Convergencia Democrática de Cataluña, solicita al comienzo de la legislatura de 2016, no de la fallida, sino de la nueva, la creación de grupo parlamentario, presentando las firmas además de 2 senadores pertenecientes a Esquerra Republicana, de 2 a Coalición Canaria, de 1 a la agrupación socialista de La Gomera y de 1 de Euskal Herria Bildu. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Se le denegó, pero el Tribunal Constitucional pues directamente cogió la cantidad absolutamente desorbitante de precedentes que había sobre esta cuestión en el Senado, y es que no quedó otra que dotarles de grupo parlamentario. Además se da la circunstancia, porque yo recuerdo que cuando estaba en activo me pasaba esto con Coalición Canaria, de que, claro, al ser 4 los miembros de Convergencia Democrática de Cataluña, se tienen que acordar antes de cada periodo de sesiones, porque si no la disolución es automática, de adscribir a 2 senadores al final del periodo de sesiones para que no quede disuelto el grupo parlamentario. Yo recuerdo que otro compañero, en este caso ex jefe, me decía, bueno, es que al final esto supone una... llevándolo al absurdo, pues se pone de manifiesto que esto es una barbaridad. Nos podemos encontrar con un grupo parlamentario de un senador, con base en el mismo esquema de un préstamo por parte de otros 9 senadores pertenecientes a otras formaciones políticas. Al final, bueno, en este caso lo pongo de manifiesto para ver, por un lado, la importancia efectivamente que tiene el grupo parlamentario, por otro lado, para poner de manifiesto que aquí, paradójicamente, se elimina directamente al partido político desde el punto de vista de que da igual. Y en tercer lugar, aquí no le echo la culpa al Tribunal Constitucional, sino que creo que el Tribunal Constitucional no tenía otra que, en este caso, reconocer, y que lo que debería haber es unas normas más estrictas por parte de los órganos de gobierno de la Cámara. Y una anécdota, ¿no? La de los grupos territoriales en el Senado, los grandes olvidados. Yo he de confesar que en ese capítulo que escribí para el libro, en el que también escribía Pepe Tudela, mucho mejor que yo, por cierto, sobre los grupos parlamentarios, pues el coordinador de la obra, mi querido amigo y maestro Benigno Pendas, pues es que se leía todo. Entonces, me dijo, oye Jorge, muy bien, pero no me has hecho referencia a los grupos territoriales en el Senado. Digo, no me lo puedo creer. Dije no me lo puedo creer en el sentido de se lo ha leído de verdad, y me ha encontrado pues un pequeño fallo, ¿no? Bueno, dicho lo cual, en esta presentación no me quería olvidar de los grupos territoriales en el Senado, ya no se me olvidarán nunca, porque además se crean, de verdad. Pero no solo, lo que quería llamar la atención es que en la constitución de estos grupos territoriales no solo hay que hacer una referencia expresa al territorio al cual te encuentras tú vinculado, que tienes que ser un senador, bien sea designado por el Parlamento Autonómico, bien sea elegido en alguna de las circunscripciones de la correspondiente comunidad autónoma, sino que tiene que haber en la denominación del grupo una referencia expresa al partido, federación, coalición o agrupación al que pertenezcan sus componentes. Es decir, de nuevo hay una vinculación al partido político, en este caso a través del grupo parlamentario, ¿no? Y por último, los grupos políticos del artículo 99 de la Constitución.
Bueno, aquí está el debate, señalaba Manolo, que es una referencia indirecta a los grupos parlamentarios. La práctica nos ha demostrado que no, y nos ha demostrado que no, y aquí he puesto el ejemplo de las consultas que evacuó el rey. Sinceramente, ya no sé, porque hubo 5 en el año 2016, ya no sé cuáles fueron, pero ahí pongo un ejemplo muy gráfico donde pues nos encontramos con el rey, con Pedro Quevedo, con el diputado de Nueva Canarias, que había ido en coalición, por cierto, con el Partido Socialista, aunque luego pasó a formar parte del grupo mixto. Bueno, se comprende esa relación con las formaciones políticas que forman parte del grupo mixto desde el punto de vista de la particularidad, pero está ahí también con la representante de Marea, en este caso, que aquí sí está integrada en el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos, pero es que voy a más. En el caso de Unión del Pueblo Navarro, está con el presidente del partido y no con ninguno de los diputados que forman parte del grupo. Con lo cual te pone de manifiesto que no sé si jurídicamente por parte de la Constitución, porque esto es como todo, cómo interpretar, si nos remitimos a la literalidad, bueno, grupos políticos con representación parlamentaria, yo creo que no son los grupos parlamentarios, porque si no diría directamente con los grupos parlamentarios. En todo caso, al margen de este tipo de debates, lo que sí que ha puesto de manifiesto en la práctica es que, y esto creo que es una frase del profesor Solozábal, son todos los sujetos electorales que hayan obtenido representación parlamentaria, ¿no? Bueno, pues de nuevo, en una parte de la vida parlamentaria tan relevante en un sistema de gobierno parlamentario, pues son las fuerzas políticas y no los grupos parlamentarios los que, digamos, participan de esta ronda de consultas por parte de Su Majestad el Rey. Los partidos políticos durante la legislatura. Aquí es difícil disociar. Oye, los protagonistas son los grupos parlamentarios. ¿Dónde están los partidos políticos? Bueno, pues yo he encontrado, seguro que habrá alguno más, he encontrado estas 5, digamos, llamémosle presencias, ¿no? En primer lugar, la presencia estatutaria. Ahora entraremos con el interesante debate que se ha planteado respecto a los estatutos de los grupos parlamentarios. En segundo lugar, un tema muy relevante, que es el ideario político y la disciplina del partido, ¿no? En tercer lugar, la intervención en los debates. En cuarto lugar, la legitimidad o la legitimación, mejor dicho, ante el Tribunal Constitucional. Y luego, por otro lado, la presencia financiera, que también se han tratado algunas cuestiones en la ponencia anterior. Desde el punto de vista de la disciplina del voto, ¿no? A mí me encanta esta expresión de Radbruch, ¿no? Que la habla de la naturalis obligatio del diputado hacia su partido. Recordar, digamos, obviedades que quedaron muy bien marcadas por parte del Tribunal Constitucional desde el punto de vista jurídico, que es la prohibición clara del mandato imperativo. Más cuestionable sería la referencia al mandato de partido, ¿no? Pero ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero claramente pues el mandato imperativo está claramente prohibido por nuestra Constitución y el Tribunal Constitucional además lo ha dejado claro. Yo no sé si son los vigentes o no vigentes. Yo la verdad es que soy menos disciplinado que mi compañero Manuel Delgado, y yo, pues en lugar de recurrir a la página web del Congreso de los Diputados, pues recurrí a Google, que es un señor que está ahí en nuestro ordenador que te ayuda un montón de veces a buscar las cosas, ¿no? Pero al margen de que sigan vigentes, que creo honestamente que sí, o de que en todo caso lo han estado, ¿no? En primer lugar digo la presencia estatutaria. Bueno, en primer lugar, el reglamento interno del Grupo Parlamentario Socialista es objeto de aprobación o de modificación por el Comité Federal del Partido. Es decir, nada de que la aprueba la dirección del grupo parlamentario. No. Esto en el reglamento interno del Grupo Parlamentario Socialista se dice claramente que es el Comité Federal del Partido, con lo cual, claro que tiene presencia el partido. Pero confieso que me llamó extraordinariamente la atención preparando esta charla, que es la Comisión Ejecutiva Federal del Partido la que designará entre los miembros del grupo parlamentario a los que hayan serlo de las mesas de ambas cámaras. Esto sí que confieso que me llamó muchísimo la atención, porque es que ya no es ni siquiera guardar un poquito la autonomía del grupo, que es obvio
que van a decir en el partido que son ellos, pero que se contempla en el propio reglamento es particularmente llamativo, entre otras cosas porque incluso formalmente, hombre, pues los miembros de la mesa de la Cámara los eligen todos los diputados y todos los senadores en el momento en el que votan, ¿no? Bueno, pues es incluso hasta cuestionable, pero ya sobre esto no voy a entrar porque ya se pondría a entrar en la naturaleza jurídica de este tipo de reglamentos, etcétera. Bueno, en el caso del Partido Popular, a lo que me he ido es al estatuto del partido, porque aquí sí que no he encontrado propiamente un reglamento interno. Lo que se dice en primer lugar es que la presidencia del Grupo Parlamentario Popular la ostenta el presidente del partido y no al revés. Lo digo para poner manifiesto. Y entre otras cosas que recoge, porque la verdad es que es un estatuto particularmente extenso, es el comité de dirección al que le corresponde coordinar las áreas del partido con los grupos parlamentarios, o, por ejemplo, se marca el régimen de incompatibilidades de los cargos directivos del grupo parlamentario. Con lo cual, digamos, de nuevo hay una manifestación de esa presencia desde el punto de vista normativo, interno, de los partidos políticos en referencia a la vida interna del Parlamento. Desde el punto de vista del respeto al ideario político, y esto sí que es particularmente relevante, ¿no? Aquí, en el reglamento interno del grupo parlamentario, se dice claramente, en primer lugar se dice que el grupo parlamentario socialista tiene autonomía organizativa y política, que se orientará, eso sí, primero se reconoce la autonomía, esto es como una buena ley, primero se dice la regla general y luego las 56 excepciones, ¿no? sobre todo las normas tributarias. El otro día he de confesar que tuve que emitir una factura e iba por el motivo 26º de extensión, hasta que encontré el que me correspondía, era el 26º dentro del artículo, ¿no? Bueno, anécdotas aparte, se orientará por el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el programa electoral del Partido Socialista, así como por las resoluciones aprobadas por el Congreso Federal del partido y por las directrices emanadas del Comité Federal y de la Comisión Ejecutiva Federal. Hombre, de reconocer que para tener autonomía política están un poco, digamos, algo condicionado sí que está. Pero mejor es todavía la segunda parte que dice: consultando las dudas de índole política que pudieran presentarse en la ejecución de las directrices. Oye, y si tienes alguna duda, me llamas. Perdóname que me entra Vilares. Bueno, más allá de la broma, o sea, verdaderamente se está recogiendo, insisto, no sé si sigue en vigor, pero si no lo ha estado o si no lo han montado muy bien de manera que haya con esto de las fake news y estas cosas, pero verdaderamente es llamativo, ¿no? Desde el punto de vista de, hombre, pues yo pensé, para no estar presente el partido político en la vida parlamentaria, la verdad es que me estoy empezando a encontrar que sí que está verdaderamente presente. En el caso del Partido Popular, son los estatutos del partido de una manera, dice, bueno, le corresponderá definirla al comité de dirección, el comité ejecutivo, perdón, definir la estrategia general del partido y sus pronunciamientos políticos y la acción política de los diversos grupos institucionales. Claro, yo aquí lo que me planteo es, bueno, es que los grupos institucionales debe ser otra cosa. No. Los grupos institucionales son los grupos parlamentarios que no sé por qué le llaman, pues me imagino que para hacer referencia al ámbito local o han utilizado. Y los grupos institucionales del partido atenderán su actuación a las instrucciones que emanen de los órganos de gobierno del partido. Bueno, al final lo que estoy reflejando es que pues a lo mejor el mandato imperativo pues efectivamente no es real, pero el mandato de partido está bastante presente. Insisto, cuestión distinta sería, bueno, en el caso de los estatutos, pues no deja de ser pues, los estatutos propios de una asociación, en este caso de naturaleza política. Pero ahí están, ¿no? No he entrado en la parte de digamos, de las sanciones, pero por cierto ahí aparecen reflejadas y tipificadas las sanciones. Y luego no nos podemos olvidar también que incluso dentro de la homogeneidad, más allá del grupo mixto de algunos de los grupos parlamentarios, la sustantividad de partidos políticos propios ha puesto de manifiesto discrepancias en determinadas ocasiones en materia de voto. En este sentido fue muy conocida en febrero de 2013 el voto del Partido Socialista de Cataluña, que tiene entidad como partido político
pues en referencia a una iniciativa vinculada a la cuestión de Cataluña, o, por ejemplo, como en la votación de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de este año, en Marea, es decir, la corriente gallega vinculada al grupo de Podemos, salvo una persona, que yo no sé, aquí sí que honestamente no sé si se equivocó, pero votaron en bloque, digamos, de manera contraria a lo que hacía el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos. O, por poner un ejemplo dentro de este mismo grupo, como los diputados de Izquierda Unida votaron de una manera distinta a las indicaciones del resto del grupo en una proposición no de ley sobre Venezuela, ¿no? En referencia a la intervención en los debates, bueno, esta es la previsión que contempla el grupo parlamentario mixto. Yo aquí sí que coincido algo con Manuel Delgado respecto de que se ha ido de las manos un poco las intervenciones por parte de los grupos parlamentarios de composición pluripartidista, y no solo me refiero al mixto, ¿no? A mí me parece que el presidente y los órganos de gobierno de la Cámara, pues dentro de su facultad de ordenación del debate, pues tienen que tener una generosidad. Yo sí que me creo los debates parlamentarios y tienen que tener una generosidad. El problema es cuando se convierte en abuso. Es verdad que está muy condicionado a la forma de ser de los presidentes. Ha habido presidentes, y yo creo que esto es trasladable a cualquier parlamento, que son mucho más estrictos, y hay otros que de vez en cuando te apetecía decirles, oye, que eso lleva rojo 3 horas y media, si no te... y estoy pensando, me están viniendo los presidentes a la cabeza, pero no, eso sí que no lo voy a decir, ¿no? Bueno, en la práctica, en los supuestos de composición, y me he ido al caso del Grupo Confederal, porque es muy paradigmático por su propia composición de fuerzas políticas, pues no eran para nada infrecuentes la intervención por parte de las 4 fuerzas políticas dentro de los debates, al menos de los debates de mayor importancia o de los debates de naturaleza general. También durante la vida parlamentaria hay que hacer una referencia a la legitimación activa ante el Tribunal Constitucional, ¿no? En este sentido, dentro del ámbito parlamentario, pues cabe la posibilidad de interponer recursos de amparo o bien los recursos de inconstitucionalidad. En referencia al amparo ante el Tribunal Constitucional, aquí el Tribunal Constitucional ha reconocido, de nuevo en esa importante sentencia 3690, y luego en otras muchas, que los grupos parlamentarios son legítimos titulares del derecho a la representación política previsto en el artículo 23.2 y consiguientemente tienen legitimación activa para interponer el recurso. También los diputados y los senadores, pero no así. Aquí sí que no tienen presencia los partidos políticos. Y luego, en referencia al recurso de inconstitucionalidad, pues está esta figura de los 50 diputados y de los 50 senadores. Este tema lo he revisado recientemente estudiando, motivo a potencial impugnación de una norma, intentar seguir, en este caso estaba siguiendo la doctrina respecto de la interposición de recursos, o cuál es el devenir de la interposición de recursos de inconstitucionalidad por parte del Defensor del Pueblo. Esto era lo que estaba mirando, porque recientemente ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Protección de Datos aprobada en el mes de diciembre, a raíz precisamente de esta polémica derivada respecto del tratamiento de datos por parte de los partidos políticos en el marco de campañas electorales, y la verdad es que se movieron un conjunto de juristas especializados en temas digitales y han conseguido pues que el Defensor del Pueblo haya interpuesto un recurso. Entonces estaba repasando y ya en general repasé, digamos, las diferentes legitimaciones que existen para interponer el recurso. Y preparando esta charla, le daba vueltas también al significado de esos 50 diputados o 50 senadores, y si no sería pues más correcto a lo mejor pues reducirla a que fueran los propios grupos parlamentarios, o al menos grupos parlamentarios con una determinada composición, o al menos 2 grupos parlamentarios. En fin, le estuve dando una vuelta por un tema que ahora veremos, que es, y les dejo el dato, ahora mismo en la Diputación Permanente el Partido Popular tiene 49 diputados. Por eso les comento esta circunstancia, por un tema que ahora inmediatamente mencionaremos. El caso es que los partidos políticos
per se no tienen la facultad de actuar. Y por último, la presencia financiera. A mí me ha llamado la atención alguna de las cosas que se ha dicho antes, porque, en primer lugar, por las normas. Aquí pongo la referencia a la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos. Ya se ha dicho, como pues, parte de la financiación de los partidos políticos, y esto sí que hay una conexión jurídica con la vida parlamentaria, pues son las aportaciones que reciben de los grupos parlamentarios de las cámaras, de las Cortes Generales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, y seguro que habrá en otros muchos parlamentos autonómicos, pues dice expresamente cómo los grupos parlamentarios aquí requerirán de los partidos políticos, es que es el propio reglamento el que lo dice, a los que se encuentren vinculados, la justificación documental del destino dado a los fondos que aquellos en su caso le hubieran transferido. Me imagino que estos efectos de la posibilidad de este control interno, no sé si se modificó recientemente, la verdad es que con motivo de la intervención anterior he pensado, digo, pues a lo mejor esto se modificó recientemente, pero sí sé que se contempla la necesidad, la obligatoriedad de pedirle a los partidos políticos, digamos, una justificación del destino de estos fondos. Pero sí que quiero mencionar, porque de nuevo, en un documento interesantísimo de 126 páginas, que es el Plan Especial de Contabilidad para los Partidos Políticos que desarrolló el Tribunal de Cuentas, aquí el Tribunal de Cuentas sí que llama a que los partidos políticos presenten las cuentas consolidadas, incluyendo la referencia a las partidas percibidas por sus correspondientes grupos parlamentarios. Y hay obligación de presentarlos al Tribunal de Cuentas, con lo cual, al menos por esa vía, sí que existe un control por parte del Tribunal de Cuentas respecto de, al menos formalmente, respecto de la contabilidad por parte de los partidos, políticos. Sí que quiero introducir un matiz. Yo recuerdo, y lo siento porque estoy tirando aquí de memoria, pero cuando estaba director de presupuestos se creó en el marco del Senado una cosa que se llamaba una subvención finalista, que era una determinada cuantía que se otorgaba a los grupos parlamentarios para labores exclusivamente de asesoramiento. Es decir, no lo podías destinar a cualquier cosa, sino que iba precisamente destinado a que el grupo parlamentario pudiera solicitar un informe a un think tank, a una institución académica, etcétera, y se pagara con cargo a esa subvención. Y aquí sí que se pedía internamente una justificación de que efectivamente la cuantía había ido destinada a ese concreto fin de labores de asesoramiento, que era una vía indirecta para suplir una queja, en mi opinión muy razonable, por parte de los grupos parlamentarios, que es la ausencia de medios a efectos frente a la inevitable maquinaria gubernamental, ¿no? Ya el desequilibrio existe siempre, pero es que incluso existe entre los partidos grandes. Aquí la clave es quién está en el gobierno. Es que quien está en el gobierno dispone de todas las maquinarias. Hace poco había una polémica en los periódicos a raíz de que desde Moncloa se había pedido, desde que se facilitaran por parte de los ministerios, etcétera. Bueno, se puede matizar respecto de cómo se pidió, ¿no? Pero que esa interconexión entre el partido político y el gobierno, digamos, existe, que es consustancial en sí misma al sistema parlamentario de gobierno, con muchos matices, ¿no? Y también, pues una curiosidad que encontré, que es que la normativa referida a la ley de impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados contempla como beneficiados fiscales con exención a los partidos políticos siempre y cuando tengan representación parlamentaria. Con lo cual, pues también en el ámbito incluso impositivo, pues existe una cierta, vinculación del partido político respecto de la vida parlamentaria. Y concluyo con un tema que confieso que tiene una relación colateral, pero que me ha llamado la atención en estos últimos días, que ha sido se planteaba la posibilidad de interponer recursos de inconstitucionalidad frente a los decretos leyes llamados los viernes sociales, o han tenido algunos de los decretos leyes. Y les decía la particularidad porque a día de hoy, y de nuevo tiro de memoria, estoy tirando demasiado de memoria, 64 diputados creo que son los miembros de la Diputación permanente, 64 titulares, 64 suplentes en el Congreso de los Diputados, más la presidenta.
de los cuales el Partido Popular tiene 24, es decir, 24 diputados que conservan la condición como tales, como titulares, y 24 como suplentes, es decir, 48 más la presidenta que pertenece al Partido Popular, 49. Faltaba una firma para poder interponer el recurso de inconstitucionalidad. Y lo que me dicen se ha hecho es que ha firmado diputados que han dejado de serlo. Es decir, diputados que ya no pertenecen a las cámaras, fruto de la disolución del pasado 5 de marzo. Y es que resulta que hay un auto del Tribunal Constitucional que ahora, a raíz de esto, hablando con letrada del Tribunal Constitucional, me decía que ahora sus colegas de Derecho Parlamentario se van a enfrentar otra vez a esta cuestión. Hay un auto del Tribunal Constitucional del año 1989 en el que precisamente reconocía esta posibilidad, ¿no?, disociando el mandato representativo de la legitimación para interponer recursos ante el Tribunal Constitucional. Y lo venía... Aquí el Tribunal Constitucional aplicó, pues eso, de nuevo una cierta dosis. Aquí no sé si de sentido común. Yo reconozco que es un tema que todavía no tengo claro porque lo he reflexionado hace muy pocos días. Pero lo que está claro es que existía esta posibilidad y se decía, bueno, a los exclusivos efectos de lo previsto en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que es donde contempla, se dice, ha de reconocerse que la pérdida de la condición de diputado o senador por disolución anticipada o por expiración del mandato no impide la titularidad de la acción constitucional y, en consecuencia, de aceptarse la legitimación, en este caso eran senadores, para formular el presente recurso de inconstitucionalidad, ¿no? Bueno, por lo que se viene a decir es que si no se les deja en una situación de indefensión, en el sentido de que no cabe la posibilidad de que alguno de los sujetos legitimados pues no tiene esta posibilidad. A mí se me planteaban, confieso, algunas dudas que ya me empecé a plantear, pero esto lo dejo para quienes os dedicáis más al ámbito académico, porque me parece un tema muy entretenido para lanzar un artículo sobre la materia, muy interesante, lo digo de verdad. Que es, bueno, al final se está legitimando a 50 diputados, 50 senadores y excepcionalmente a exdiputados y a exsenadores, porque estos señores han dejado de tener la condición de diputado o de senador, así de claro, ¿no? Ha concluido su mandato. Pero se me planteaba la cuestión de ¿hasta cuándo están legitimados? Es decir, ¿están legitimados en este caso hasta el 21 de mayo, que es cuando se constituyen las nuevas cámaras? Y aquí hay una cierta discrepancia en el propio reglamento del Congreso de los Diputados, porque por un lado se dice, los derechos y prerrogativas serán efectivos desde el momento mismo en que el diputado sea proclamado electo. Con lo cual, oye, yo soy un diputado electo desde el momento en el que se hace la proclamación de electos. Pero por otro lado, no dejan de ser miembros de la Diputación Permanente los diputados que aún siguen. Y a mayor abundamiento, en realidad la perfección de la condición de diputado o senador la adquieres el día que juras o prometes la Constitución, que en este caso será el 21 de mayo con motivo de las sesiones constitutivas. A ver, no sé si esto tenía mucho que ver con los partidos políticos en el Parlamento, pero me pareció un tema tan interesante que no quería dejar de plantearlo. A ver, desde el punto de vista, uno, de simbolizar cómo la realidad es que esos 50 diputados o 50 senadores al final son 50 diputados o 50 senadores de un partido político, ¿vale? Porque no han conseguido esa otra firma, ¿no? A pesar de que había gente que se ha opuesto políticamente a esos reales decretos leyes. O eso dicen, yo no he visto los escritos de interposición. Y por otro lado, porque verdaderamente, bueno, pues creo que hay por lo menos algunos aspectos que plantean o que son susceptibles de debate. Y creo que más o menos he cumplido, creo que con esto termina, más o menos he cumplido. Espero que les haya resultado de interés. Muchas gracias.